del servicio de nefrología, ¿sí? Del hospital, así que lo que vamos a hablar, ya estamos todos, perdón. Yo creo que sí, que Bueno, estamos todos. lo que vamos a hablar es sobre enfermedades quísticas a nivel renal, ¿sí? Más que nada, yo, bueno, en realidad no recuerdo, pero creo que ya en su momento les di una clase de enfermedad renal quística, donde es así. Algunos sí, Algunos, pero muchos son nuevos. está bien. Bueno, igualmente en este vamos a hacer un repaso, hay partes que ya les habré comentado en su momento, ¿sí? Y lo que voy a tocar principalmente son las enfermedades renales quísticas que más vemos en la práctica clínica, ¿sí? Así que bueno, cuando hablamos de enfermedad renal quística, hablamos de numerosas enfermedades que cursan con quistes a nivel renal, cuya causa pueden ser genéticas como adquiridas. Me voy a sacar esto porque estoy sola. Pueden ser genéticas como adquiridas y pueden manifestarse desde la vida intrauterina hasta la edad adulta de un modo muy heterogéneo, ¿sí? Un quiste renal es la dilatación tubular 4 veces superior al tamaño normal, aunque frecuentemente puede llegar a medir varios centímetros. Pueden localizarse en varios lugares de la nefrona, ser difusos o localizados en algún segmento, pueden ser únicos o múltiples, uni o bilaterales, y pueden constituir un hallazgo sin patología renal asociada o tener una evolución a la insuficiencia renal. Como les dije, las enfermedades quísticas las podemos dividir entre genéticas y no genéticas. Dentro de las genéticas, las que más la que voy a hacer hincapié y que voy a hablar es de la enfermedad renal quística autosómica dominante, y la otra es la enfermedad quística poliquística autosómica recesiva. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante es la enfermedad hereditaria a nivel renal más frecuente. Y dentro de las no genéticas, lo que voy a mencionar voy a describir un poco, es la enfermedad quística renal adquirida y los quistes renales simples, ¿sí? Que son muy frecuentes en la práctica del consultorio ambulatorio. En cuanto a la enfermedad renal poliquística, sabemos que es una enfermedad genética común que consiste en la aparición progresiva de lesiones quísticas en los riñones, que va reemplazando al parénquima renal y lo que conduce a la enfermedad renal crónica terminal. Tiene dos patrones de herencia, el autosómico dominante, que es el más frecuente y de menor gravedad, y el otro es el autosómico recesivo, que es menos frecuente pero mucho más agresivo. En cuanto a la poliquistosis renal autosómica dominante, es un desorden genético autosómico dominante y tiene 100% de penetrancia, con expresión variable, y tiene compromiso multisistémico. Es decir, no solo vamos a tener el compromiso a nivel renal, sino que también va a haber compromiso a nivel hepático, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso, entre otros, ¿sí? Se dan 12,5 millones de pacientes en el mundo, el 50% desarrolla enfermedad renal crónica terminal a los 55 años, más que nada cuando tienen la mutación en el gen PKD1, y constituyen entre el 6 al 10% de la población en diálisis o trasplante renal. Número importante. En cuanto a la etiología, de los genes que están involucrados en la poliquistosis, tenemos el PKD1 en el 85 al 90% de los casos y el PKD2 en el porcentaje más menor. En el 2016 también se identificó un nuevo gen, que es el GANAP, que causa un porcentaje bajo de enfermedad y que se asocia a un fenotipo renal leve con afectación hepática variable. Estos dos genes, el PKD1 y el PKD2, lo que hacen es generan la proteína, la policistina 1 y 2, que son
su familia de receptores y de canales transitorios. La policistina 1 y policistina 2, estas dos proteínas actúan entre sí y tienen importante función en cilias y en la diferenciación del epitelio tubular. La policistina 1 es una estructura de receptor o molécula de adhesión, se encuentra en las cilias, en las vesículas citoplasmáticas, en las membranas plasmáticas, en casi todas, a nivel de casi todas las células, y la policistina la policistina 2, perdón, es más que nada es un canal de calcio. En cuanto a la patogénesis, como les dije previamente, las policistinas, estas proteínas, son esenciales para mantener el fenotipo diferenciado del epitelio tubular. Entonces, cuando hay alguna disminución de alguna de ellas o de las dos, cambia el fenotipo de la célula tiene incapacidad para mantener la polaridad, hay aumento en la tasa de proliferación y apoptosis, hay un cambio a fenotipo secretor de la célula y un remodelado de la matriz extracelular que va a llevar a la formación de los quistes y al crecimiento de estos quistes en el tiempo. La policistina 1 y 2 regulan también el ciclo celular. El epitelio de los quistes es un epitelio distinto del normal, generalmente a nivel del túbulo colector. Tienen ingreso de cloro por la bomba vasolateral sodio-potasio 2-cloro, esto impulsado por el gradiente del sodio por la sodio-potasio ATPasa. Se genera una acumulación apical del cloro a través de estos canales de cloro y lo que va a generar es un arrastre de agua y de sodio con gradiente osmótico y eléctrico, que lo que va a dar a futuro es la acumulación de líquido y el crecimiento de los quistes a nivel tubular. Otra de las, digamos, actualmente se conocen más vías que intervienen en la formación de la citogénesis y de la generación, ¿sí?, de los quistes, pero bueno, también hay muchas vías, todavía se están en estudio, hay muchas vías que en realidad no se conocen, pero una de las vías importantes y en la que después vamos a ver porque es donde actúa uno de los tratamientos específicos, es a nivel hay una disregulación del calcio y del AMP cíclico, ¿sí? Las policistinas se localizan en estructuras que sensan el medio extracelular, ¿sí? A nivel de cilias, uniones focales o de los complejos de adherencia. Entonces, lo que hacen es regular la homeostasis intracelular del calcio, que a su vez van a regular los niveles de AMP cíclico. Entonces, el complejo policistina 1 y policistina 2 lo que hacen es estar generalmente a nivel de los cilios, sensan el calcio y estimulan su salida de los depósitos intracelulares. Cuando se da la formación de los quistes por alguna alteración de las policistinas, hay una falta del flujo de las señales de calcio dependientes con disminución de los depósitos del retículo endoplasmático. Entonces, lo que lleva es una alteración del calcio intracelular que lleva a la acumulación de AMP cíclico. Este AMP cíclico, al acumularse y al estar en altas concentraciones, lo que hace es estimular la secreción de cloro a nivel apical y la proliferación celular, como consecuencia lleva a un mayor crecimiento y desarrollo de la citogénesis de los quistes. El AMP cíclico, otra de las vías por las que también se encuentra aumentado a nivel intracelular en las células que forman los quistes, es por elevación de los niveles de la ADH, de la hormona antidiurética, que actúa a través de los receptores de B2, que son los que a nivel del túbulo, más que nada a nivel del túbulo colector. Este es un gráfico, ¿sí?, que es, digamos, algo simple, porque ya les dije, hay muchas vías involucradas, pero es algo simple donde se ve, es una célula, ¿sí?, una célula tubular donde se ve el cilio, los complejos de policistina 1 y 2, policistinas 1 y 2, que intervienen en la regulación del calcio, como les dije, que en la poliquistosis está disminuida las concentraciones de calcio, y también intervienen en la activación, digamos, en la generación del AMP cíclico que se encuentra aumentado en la poliquistosis.
Entonces, este aumento del AMP cíclico a nivel celular lo que hace es estimular otra cascada de proteínas, como la proteinasa A2, que va a estimular la secreción del cloro a nivel apical, que va a llevar a arrastrar agua, ¿sí? Digamos, con mayor crecimiento del quiste, y también va a estimular otros factores de crecimiento y citoquinas que van a llevar a mayor proliferación celular y también al crecimiento del quiste, ¿sí? En el tiempo. Acá es como, es una imagen donde vemos un riñón poliquístico, donde se ven los múltiples quistes, y a mayor aumento vemos el epitelio de los quistes, de cómo va diferenciándose el epitelio. Un epitelio normal va diferenciándose al epitelio más secretor, con pérdida también, bueno, aumento de la mitosis, pérdida de la polaridad de la célula, adelgazamiento de la membrana basal, hay aumento de la matriz extracelular, mayor fibrosis, ¿sí? Lo que va generando es la formación del quiste con acumulación de cloro y agua a nivel del intraquiste, que a futuro lo que va a pasar es que el quiste se va a independizar del resto del túbulo, ¿sí? Y se van haciendo distintas formaciones, múltiples formaciones a nivel renal. En cuanto a la epidemiología, sabemos que se da en 1 en 400 a 1000 pacientes en todo el mundo, en todas las razas, en hombres y mujeres no hay mucha diferencia. Lo que sí se vio que es más progresiva en hombres que en mujeres. Los genes, ya le dije, principalmente involucrados, el PKD1 en el 85 al 90% de los casos, el 70% de las mutaciones están localizadas en el brazo corto del cromosoma 16, tienen una expresión clínica más severa y generalmente presencian al menos un miembro de la familia afectado que va a desarrollar enfermedad renal crónica terminal a la edad de menor o igual a 55 años, y esto es altamente predictivo de que hay una mutación a nivel del PKD1, ¿sí? La mutación del PKD2 se da en el 30%, se localizan en el cromosoma 4, el fenotipo de afectación es leve, de enfermedad, y el diagnóstico se da hipertensión a edad más avanzada que la mutación del PKD1, el volumen de los riñones es más pequeño comparado con la mutación también del PKD1, menos quistes renales, y la progresión de la enfermedad renal crónica terminal se da a una edad un poco más avanzada, hablamos de 70 años aproximadamente. En cuanto a la clínica, tenemos, la clínica es una enfermedad multisistémica, así que vamos a tener clínica a nivel tanto renal como extrarrenal, ¿sí? A nivel renal, principalmente, en el 100% de los casos hay un aumento del tamaño de los riñones con la edad debido a esta transformación y formación de los quistes, que va a llevar en etapas tempranas a una hiperfiltración y a una disminución de la concentración urinaria, más que nada por la alteración de la arquitectura a nivel medular una de las cosas muy características es el dolor, es muy común en el 60% de los casos, más que nada el dolor en flanco. Esto puede estar asociado principalmente al crecimiento de los quistes con compresión de la cápsula renal, ¿sí? Que va a llevar a dolor, o bien puede estar asociado el dolor a otras complicaciones que pueden tener los pacientes poliquísticos, como son hematuria, alguna infección urinaria, hemorragia del quiste, cálculos renales, ¿sí? Otras complicaciones a nivel renal es la hematuria, la hemorragia quística, ¿sí? Que se da en el 40% de los casos, generalmente es autolimitada. Después vamos a ver a nivel del tratamiento qué pasa si no se autolimita, que va a requerir la internación. Y infecciones del tracto urinario, ya sea a nivel de cistitis, pielonefritis, infección a nivel de quistes, distintos quistes, absceso perirenal, son más frecuentes como generalmente las infecciones en mujeres y asociadas a gérmenes, más que nada bacterias gram negativas, entre ellas principalmente la Escherichia coli. En cuanto a
Otras manifestaciones clínicas, como les dije, puede manifestarse también por nefrolitiasis, ¿sí? Se presentan en un 20% de los casos, más frecuentes son de ácido úrico, pero bueno, puede también haber de oxalato de calcio, que son las más frecuentes a nivel general. Los factores que favorecen la éstasis es un pH urinario bajo, que haya hiposhidraturia, el éxtasis urinario, asociado también todo esto a las deformidades de las cavidades, estos van a propiciar a que haya mayor formación de cálculos renales en estos pacientes. A nivel de la renal también lo que tenemos es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un marcador importante, se da en el 75% de los casos, en la mayoría de las veces se correlaciona con el tamaño renal. Puede ser secundaria a la sobrecarga de volumen, hay una activación del sistema renina-angiotensina intrarrenal y también se da una disminución del óxido nítrico. Esto, a nivel de la hipertensión, lo que da la hipertensión es morbilidad por daño de órgano blanco. No solo va a haber afectación a nivel renal, ya sea por microalbuminuria y o proteinuria y microhematuria, sino también por hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteraciones valvulares y aneurismas intracerebrales, ¿sí? La hipertensión es una manifestación muy frecuente en los pacientes con poliquistosis autosómica dominante. El 60% de los pacientes la desarrollan antes de presentar alteración de la función renal. La aparición de hipertensión es más precoz en los pacientes con la mutación PKD1 que en el PKD2 y en aquellos pacientes poliquísticos cuyos padres, afectados o no por la enfermedad de poliquistosis, presenten hipertensión como antecedente. La hipertensión lo que hace es se asocia con una progresión más rápida de la enfermedad renal terminal y contribuye a la mayor mortalidad cardiovascular, ¿sí? La principal causa de muerte de los pacientes, de estos pacientes y de los pacientes con insuficiencia renal crónica es la cardiovascular. En cuanto a bueno, esto es un gráfico, digamos que me gustaba la imagen, donde habla de la compresión quística, la compresión de los quistes a nivel de la vasculatura renal, activan el sistema renina-angiotensina, generando aumento de los factores de crecimiento, de la endotelina, del sistema simpático, de la aldosterona, de las distintas vías que activan, del factor de transformante de crecimiento beta, lo que hacen es aumentar la proliferación del quiste y la expansión, aumentar las resistencias vasculares, aumentar la retención de sodio, aumentar también la fibrosis a nivel renal, que va a llevar a futuro a mayor hipertensión y enfermedad renal crónica terminal. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, sabemos que el 50% se da entre los 57 a 73 años, es más, se presenta más precoz en los pacientes que tienen la mutación en el gen PKD1. Hay factores ambientales más genéticos, en esto que le digo, el genético es que tengan una variante o no en la mutación del PKD1 o PKD2, y los factores ambientales son que tengan hipertensión, que tengan microalbuminuria, que el paciente tenga alguna otra patología o tabaquismo, ¿sí? Distintos factores que puedan también favorecer al desarrollo de insuficiencia renal crónica. Se ven más riesgos en los hombres, en la raza negra, que tengan un diagnóstico antes de los 30 años de edad, que la hematuria también se presente antes de los 30 años de edad, que tengan hipertensión antes de los 35 a edad temprana, hiperlipidemia o la mutación del PKD, más principalmente el PKD1, y el mecanismo se da por compresión del parénquima asociado a la hiperfiltración, activación del sistema renina-angiotensina, que va a llevar a la fibrosis e inflamación intersticial posterior con deterioro de función renal. En cuanto a la clínica extrarrenal, principalmente una de las principales afectaciones a nivel extrarrenal es la que se da a nivel hepático. La poliquistosis hepática es la más común, puede ser aislada, generalmente la función hepática está conservada, aumentan
con la edad, en un 75% a los 70 años, se da más en mujeres, generalmente son asintomáticos. En caso de presentar síntomas, tienen que ver más que nada con síntomas compresivos debido al crecimiento de los quistes a nivel de la cavidad abdominal. Pueden presentar disnea, ortopnea, saciedad precoz, reflujo gastroesofágico, fracturas costales, compresión de vena cava, o bien por una complicación quística, ya sea por una hemorragia, una infección del quiste, ruptura o misma la torsión del órgano. Llegan a tener volúmenes muy importantes a nivel abdominal, ¿sí? Tanto de hepático como de renal. Otras manifestaciones, como les dije, importantes son las manifestaciones a nivel cerebral, que se da con aneurismas intracerebrales, se dan en el 8% de los casos, son de aproximadamente 5 a 6 veces mayor, se presentan 5 a 6 veces mayor que la población en general. Generalmente son asintomáticos, de dar síntomas puede dar algunos síntomas focales por parálisis del nervio o convulsiones, que puede estar dado por alguna compresión que hace estos aneurismas, o bien a veces pueden generar ruptura, que es una de las cosas que obviamente una catástrofe, ¿sí? Con una cefalea súbita. Hay que pensar, hay que, digamos, interrogar al paciente si tiene síntomas, si presenta o no cefaleas, porque hay que ir a buscar y controlar que no tenga aneurismas a nivel intracerebral. La ruptura, hay mayor riesgo de ruptura a medida que aumenta el tamaño, y el screening de hacer una angioresonancia, se hace con una angioresonancia, se hace si hay historia familiar de aneurisma intracerebral o de hemorragia subarachnoidea, si hay una ruptura previa, si por ansiedad del paciente, que dice tengo miedo de tener algo en la cabeza, generalmente igualmente se accede y se hace. Ocupaciones de riesgo, como pueden ser pilotos, o bien también, ya como dije anteriormente, si el paciente cuando viene a consulta hay que preguntarle si es común que tenga cefaleas o no. En caso de que tenga cefaleas, es conveniente hacer una angioresonancia como screening de diagnóstico. En cuanto a otras afectaciones a nivel cardiovascular, puede haber disección de aorta, aneurismas coronarios, aneurismas de aorta. A nivel valvular puede haber compromiso de varias válvulas, que principalmente se asocia a la poliquistosis, es el prolapso mitral en un 25%, y otras manifestaciones pueden darse a nivel de quistes en páncreas, vesículas seminales, a nivel de divertículos colónicos, bronquiectasias, ¿sí? Se presentan con diferentes quistes. Menos frecuentes, las más frecuentes son las hepáticas, las vasculares, las cardíacas o las cerebrales. Cuando hablamos de diagnóstico, hacemos diagnóstico, lo podemos hacer por imágenes, ya sea por ecografía, tomografía o resonancia nuclear magnética, depende en qué lugar estamos, qué métodos digamos, que tenemos más confianza a nivel de imágenes, ¿sí? Que de acuerdo al técnico que la haga y cómo la hacen. Es importante determinar la historia familiar. Si los test genéticos el test genético no es algo que se haga de rutina, ¿sí? Se deja reservado para, por ejemplo, en pacientes que tengan un inicio temprano de los síntomas, que presenten sintomatología temprana, en pacientes, en familias que van a ser donantes de un riñón, donante vivo, ¿sí? Se puede llegar a hacer, se hace un test genético para determinar que no tenga la mutación. Lo que sí es muy, digamos, orientativo de que tenga una poliquistosis renal autosómica dominante es que el paciente tenga riñones quísticos aumentados de tamaño, que tenga disminución del filtrado glomerular, que tenga hipertensión arterial y que tenga quistes hepáticos. Esto obviamente es altamente sugestivo de poliquistosis renal autosómica dominante. Diagnósticos diferenciales se hacen con las otras distintas enfermedades quísticas, como puede ser la poliquistosis autosómica recesiva, la esclerosis tuberosa, la esponjosis medular,
quistes simples, digamos, multiquistes, ¿no? No un quiste simple. Después, en cuanto a las imágenes, tenemos, como les dije, tenemos la ecografía, que es una imagen, digamos, es una de las más utilizadas para el diagnóstico y seguimiento, detecta quistes de hasta 1 centímetro de diámetro, es un método ampliamente disponible, es más, digamos, el método más barato, no requiere radiación o contraste, y la nueva generación de ecógrafos tienen una resolución para ver quistes más pequeños, entre 2 y 3 milímetros, aunque también esto, digamos, lo que tiene como contra es que va a depender del hábito corporal del paciente. El paciente más obeso es más difícil poder visualizar las imágenes, y va a depender también de la experiencia del ecografista. Por eso es que les decía, depende de dónde nos encontremos. Hay lugares donde hacen muy buenas ecografías y hay otras que, digamos, no son muy buenas para el seguimiento o el diagnóstico del paciente. En cuanto a los criterios diagnósticos con respecto a la ecografía, son los que acá remarqué, ¿sí? Hay distintos criterios que se utilizaron, actualmente se utilizan los criterios de PEI, que son estos unificados, donde el paciente va a depender de la edad del paciente y los números de quistes, ¿sí? Si el paciente tiene entre 15 y 39 años, tiene que tener al menos 3 o más quistes a nivel uni o bilateral. Entre 40 y 59 años, mayor de 2 quistes en cada uno de los riñones, y en pacientes mayores o mayor o igual a 60 años, tienen que tener mayor o igual a 4 quistes en cada uno también de los riñones. En cuanto a otras imágenes de diagnóstico, tenemos la tomografía y la resonancia. La tomografía es más sensible, obviamente, que la ecografía, puede detectar quistes de tan solo 0,2 centímetros, también detecta litiasis o cánceres a nivel renal. Lo que sí, de contra, lo que tiene que expone al paciente a radiación, es un método más caro, y no se usa rutinariamente para el seguimiento de la poliquistosis, pero es una buena opción para determinar el volumen renal. En cuanto a la resonancia magnética, es el método de por sí más sensible, y es el más útil también para distinguir cáncer renal de quistes, y es la mejor técnica para definir el volumen renal. Otra vez vuelvo depende de dónde estamos y lo que hacemos. Si digamos yo tuviese que elegir un método, elegiría la resonancia para poder hacer el seguimiento, más que nada porque con esto que es una de las mejores técnicas para definir el volumen renal, que lo que me va a dar esta definición de volumen renal, hay distintas reglas, digamos, acá les puse estas clasificaciones con respecto con las imágenes a nivel de una resonancia, ¿sí? Hay una clasificación de la Clínica Mayo que lo que hace es, de los pacientes con poliquistosis, lo que hace es predecir la progresión basada en la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Basada en el volumen total renal que está ajustado por la edad y la altura. Esto se hace a través del estudio con resonancia magnética, ¿sí? Y lo que permite clasificar al paciente es cómo va progresando. Y más que nada, lo que nos permite saber es si es que después ahora les voy a nombrar cómo definimos un paciente progresador rápido, que es lo que me va a determinar que un paciente sea progresador rápido y me va a permitir iniciar un tipo de tratamiento más dirigido, específico. En cuanto a las clases que tenemos, 1A, 1B, 1C, 1D y 1E, cuando hablamos de progresadores rápidos, son los pacientes que se ubican en clase 1C, 1D y 1E. Estos son, digamos, el paciente se va siguiendo con imágenes, ¿sí? Para ver cómo va evolucionando y en qué momento está. Esto igualmente tampoco es que son como software que hay que tener y no se hace en todos lados, ¿sí? No es algo tampoco común de encontrar. En cuanto a
las imágenes podemos ver, en este lado tenemos una tomografía donde vemos también el aumento de los tamaños de renal con los múltiples quistes, y acá es como se ve a nivel, un riñón con múltiples quistes a nivel de una ecografía, ¿sí? Esto de las imágenes, que les decía yo, de la resonancia, lo que me permite es encuadrar a los pacientes de acuerdo a si son progresadores rápidos o no. Los criterios de rápida progresión que me van a dar el pie para poder iniciar un tratamiento específico es, lo que lo determina es, a través de la analítica, es que el paciente tenga una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 5 mililitros minuto en un año, o que esa disminución sea mayor o igual a 2,5 mililitros minutos al año durante 5 años o más. A nivel de las imágenes es que tenga el aumento del volumen renal total más del 5% anual, en mayor o igual a 3 medidas separadas al mínimo de 6 meses. La medición se realizará preferiblemente con resonancia, o una medida única del valor renal total ajustado a la altura con resonancia magnética, que es volumen total del riñón, altura del paciente en metros, y que va a corresponder a las clases que yo le dije de la clasificación de la Mayo Clinic, donde los pacientes, las clases 1C, 1D y 1E, son los pacientes que se encuadran bajo términos progresadores rápidos. O mismo también otra de las opciones es que el paciente tenga en una ecografía una longitud renal mayor a 16,5 centímetros y que tenga una edad menor de 45 años, que eso ya también lo engloba dentro de progresador rápido. O bien, otro de los criterios es que sea genética más clínica, que la mutación sea truncante en el PKD1 y que tenga síntomas precoces de enfermedad. Cualquiera de estas opciones lo que hace es indica que el paciente es un progresador rápido. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta con progresador rápido? Es, obviamente, que, como su nombre lo dice, es que va a progresar rápidamente a la insuficiencia renal crónica terminal. Entonces tengo que tratar de ver si es candidato, que después vamos a ver uno de los tratamientos específicos, si es candidato a recibir o no este tratamiento. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Son como excluyentes estos criterios? O sea, ¿tiene que tener un criterio analítico, un criterio, o cómo es que lo No, puede ser uno de los criterios. Cualquiera que tenga de toda esa Sí, lista. sí. Ah, perfecto. No es que tiene que ser uno analítico y uno de imagen, ¿sí? Generalmente es muy probable que se asocien, ¿sí? Pero con uno de los criterios ya lo ubico dentro de progresador rápido. Ok, gracias. En cuanto a los aspectos terapéuticos, ¿sí? En la poliquistosis, tenemos como medidas generales de nefroprotección, ¿sí? Medidas generales para cualquier enfermedad renal, tenemos que tener una dieta hiposódica, generalmente de menos de 4 a 3 gramos de sodio por día, cese tabáquico, actividad física, entre 30 a 60 minutos de actividad moderada, obviamente aeróbica, dependiendo la posibilidad que tenga el paciente de hacer, por 4 a 7 días en la semana, adecuada hidratación, que también va a depender de las características del paciente, si eso no tiene o no insuficiencia cardíaca, eso se va evaluando, es el manejo del paciente ahí es un poco más complicado. Mantener un buen índice de masa corporal y una dieta balanceada con hablamos de proteínas entre 0,8 a 1 gramo kilogramo día, ¿sí? No ser tan restrictivos tampoco a nivel de las proteínas, debido a que antiguamente se era un poco más restrictivo a nivel de las proteínas. Actualmente lo que se busca es que no sea tan restrictivo. Sí se regula, pero que no sea tan restrictivo para evitar también la desnutrición del paciente.
Y otra de las cosas que se vio a nivel de la poliquistosis que es importante es disminuir el consumo de cafeína, porque se vio que la cafeína lo que hace es, en la señalización que les mostré anteriormente, lo que hace es estimula la producción de AMP cíclico, entonces genera más, digamos, estimula el crecimiento de los quistes. En cuanto al tratamiento así más dirigido a los síntomas, ¿sí? Tenemos el tratamiento del dolor. Es importante evaluar la presencia del dolor, si es dolor tipo crónico, tratar de identificar y tratar la causa. Se dan analgésicos, en lo posible hay que evitar los analgésicos nefrotóxicos, principalmente los AINES, ¿sí? Se sugiere reservar los opiáceos para episodios de dolor agudo, y en caso de dolor crónico se pueden dar antidepresivos tricíclicos, o bien que el paciente requiera procedimientos invasivos como bloqueo esplácnico, descompresión y esclerosis de los quistes para poder manejar el dolor. Que, como les dije, es uno de los sintomatologías más importantes de los pacientes poliquísticos. En cuanto a la hemorragia quística, generalmente, les comenté anteriormente, en el 40% de los casos se autolimita. Entonces, ¿qué es lo que, en caso de que sea leve y que sea autolimitado y el paciente no esté con compromiso hemodinámico, lo que se hace es, se le indica reposo, analgésicos, una buena hidratación, lo que es, la idea es mantener un ritmo diurético entre 2 a 3 litros por día, ¿sí? Esto es para evitar también la formación de coágulos a nivel de la vía urinaria que provoque obstrucción. En caso de que esta hemorragia sea grave y que tenga compromiso hemodinámico del paciente, obviamente hay que hospitalizarlo, puede requerir transfusiones de unidades de glóbulos rojos, hay que brindarle un plan de hidratación amplio, también para poder mantener un buen ritmo diurético, colocación de una sonda vesical si hay presencia de coágulos para evitar esto que les digo de la obstrucción de la vía urinaria. Y en caso de hemorragia activa grave y que no cese, ¿sí? Que no se autolimite, puede requerir embolización percutánea de la arteria sangrante o bien, en caso extremo, la nefrectomía, ¿sí? Y lo que se le dice al paciente también es, si tiene varios episodios de hemorragia, es evitar deportes de contacto. En cuanto al tratamiento de las infecciones urinarias, como cualquier infección urinaria, si es infección urinaria baja, ¿sí? Que no tenga tampoco compromiso hemodinámico del paciente, lo que se hace es un tratamiento rápido en forma empírica. Previamente a iniciar en forma empírica el tratamiento hay que tomar el urocultivo y posteriormente se ajusta con el resultado, el antibiótico. Los antibióticos que inicialmente se les administra en forma empírica pueden ser el Bactrim, metoclopramide, sulfamethoxazol o quinolona, que tienen alta penetrancia debido a la liposolubilidad que tienen, alta penetrancia a nivel quística, y tienen actividad frente a las bacterias gram negativas, que son los gérmenes que frecuentemente más se asocian a las infecciones urinarias. En caso de que haya una infección quística que descompense al paciente, hay que hospitalizarlo, si es que tiene fiebre mayor o igual a 38 grados, dolor en franco, hipotensión, escalofríos. El paciente se hospitaliza, se realiza, bueno, lo básico laboratorio, se le realiza urocultivo, hemocultivo, se da tratamiento empírico inicial y posteriormente se ajusta a los resultados que tengamos, a los aislamientos que tengamos en los cultivos. El tratamiento se da por 4 a 6 semanas. Si el paciente no evoluciona favorablemente, a nivel clínico se sugiere añadir un segundo antibiótico, como pueden ser cefalosporinas, carbapenem, y si es que, ya les dije, añadir un segundo antibiótico si es que no hay mejoría clínica. Realizar imágenes como una tomografía, una resonancia o hasta un PET. Y también, si la evolución no es buena, puede requerir drenaje percutáneo o quirúrgico de los quistes, o bien hasta también la nefrectomía. Perdón, Sí. ¿por qué realizar una PET?
Y esto es por si el paciente no evoluciona favorablemente, ¿sí? Hay veces que hay abscesos a nivel de los quistes y si no lo podés ver con una imagen, lo podés encontrar con una tomografía por emisión de positrones. Ok, pero no, porque lo tenía como muy asociado al diagnóstico de tumores malignos, entonces nada. No, es por solo, digamos, Sí, sí. digamos, no es lo habitual, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el paciente, vos lo hiciste, generalmente vas por la tomografía o la resonancia, de acuerdo a lo que encuentres ver, ¿sí? Lo que esperes ver. Si hay un absceso o algo, si encontrás con la tomografía y resonancia, pero si el paciente, a pesar de darle un amplio esquema de antibióticos y no evoluciona favorablemente y sigue haciendo fiebre, ¿sí? Ahí es donde se pide un PET para poder, digamos, buscar dónde es un rastreador más específico, ¿sí? Claro, sí. Para buscar a ver qué nos estamos perdiendo. Esto ya te digo, lo he visto que se ha pedido, pero no es lo inicial, ¿sí? Se pide como lo último. En cuanto al tratamiento específico de las litiasis renales, se realiza generalmente, bueno, el método más sensible es la urotomo, ¿sí? Sin contraste, para confirmar el diagnóstico. Se puede realizar un estudio metabólico, ¿sí? Que es lo que nos da idea de qué es lo que está eliminando, qué es lo que está favoreciendo a la formación de los litos para poder corregirlo. Hay que mantener una adecuada hidratación, reducción de la ingesta de sal. En caso de que el paciente tenga hipocitraturia, se le puede agregar citrato de potasio. El tema de la hipocitraturia lo que hace es favorece la precipitación la formación y precipitación de los cristales, alcalinización de la orina en caso de que de que los litos sean de causa de ácido úrico, de litiasis úrica, y la litiasis, la eliminación puede ser la eliminación espontánea del lito, puede ser que requiera colocación de catéter doble J en caso de la vía urinaria, en caso de que haya dilatación de la vía urinaria, que requiera litotricia extracorpórea por ondas de choque, o bien que requiera la nefrolitotomía percutánea, ¿sí? Esto es en evaluación conjunta con el servicio de urología, que son los que hacen los procedimientos. En cuanto al tratamiento de la hipertensión, lo básico, medidas higiénico-dietéticas. En caso de requerir antihipertensivos, la primera línea son los Vieca o ARA2, enalapril, perindopril, valsartán, losartán. En segunda línea están los beta-bloqueantes, restricción salina. El objetivo que se busca es una presión entre 125 a 75 como objetivo. En pacientes más jóvenes se busca quizás 110-60. Eso obviamente es muy personalizado en cada paciente, ¿sí? Y es muy importante el control de la tensión arterial, ya que es un factor independiente de progresión de enfermedad renal crónica terminal. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, las técnicas, bueno, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal son modalidades válidas de terapia de sustitución renal. Pueden hacer diálisis peritoneal, aunque más que es a nivel de la diálisis a nivel del peritoneo, ¿sí? La pueden hacer, no es una contraindicación, aunque tienen más riesgo de hernias umbilicales debido al aumento en la presión intraabdominal que tienen por el alto volumen de los quistes ya sea hepáticos o renales. Pero se recomienda el trasplante renal como terapia de sustitución de elección, ya sea vivo, que puede ser un poco, en poliquistosis autosómica puede ser más complicado encontrar un donante vivo relacionado, ¿sí? O si no, el donante cadavérico. De elección, como les dije, la insuficiencia renal crónica se puede llegar a hacer, esto también va a depender la nefrectomía. Se puede llegar a hacer nefrectomía pre-trasplante, pero va a depender no me sale la palabra,
de la experiencia que tenga el equipo de trasplante, ¿sí? Los cirujanos, ya sea el cirujano cardiovascular o los urólogos, más que nada, de poder hacer nefrectomía de uno de los riñones para poder generar mayor, digamos, lugar para poder colocar el órgano donado, ¿sí? O bien también puede requerir una nefrectomía del trasplante en pacientes que tengan historia de infecciones a repetición, que tengan sangrado frecuente, una hipertensión severa, o esto que le digo, agrandamiento masivo con extensión a la pelvis, que imposibiliten la implantación del órgano nuevo, del órgano donado. En cuanto a la poliquistosis hepática, muy breve en cuanto al tratamiento, hay que evitar alcohol, hepatotoxinas, están contraindicados los estrógenos y los anticonceptivos porque se vio que estimulan el aumento del tamaño de los quistes a nivel hepático, pueden requerir también descompresión de los quistes, en la infección también se tratan y se estudian como los quistes a nivel renal. En cuanto al tratamiento de los aneurismas intracerebrales, va a depender del tamaño, de si son asintomáticos o no. Entonces, si son menos de 7 milímetros, asintomáticos, se encuentran en la circulación anterior y sin historia familiar, se observan. Si son entre 7 a 12 milímetros en pacientes jóvenes o se ubican en la circulación posterior o arteria comunicante posterior, que tienen mayor alto riesgo, o son sacular o tienen historia de familiar de hemorragia subarachnoidea, hay que valorar el tratamiento, y el tratamiento quirúrgico sí o sí se da en los que tengan un tamaño mayor o igual a 12 milímetros, que sean sintomáticos o que aumente el tamaño o se modifique. El tratamiento quirúrgico lo hace obviamente el neurocirujano y puede llegar a ser desde colocación de un clip a nivel del cuello del aneurisma o bien un tratamiento endovascular con un coil de platino a nivel del aneurisma. En cuanto, como les dije anteriormente, en cuanto a tratamientos específicos, lo que actualmente, ¿sí? Y digamos, actualmente y hace poco se está utilizando en Argentina, ¿sí? Sí se está utilizando en Europa, en otros lados, el tratamiento específico con un antagonista de la vasopresina, como es el tolvaptan, ¿sí? Este tratamiento específico con el tolvaptan se da, digamos, y se sustenta a través de, los puse solamente, digamos, para nombrarlos, ¿sí? A través de estos estudios, como son el TEMPO 3, son estudios de Trial, ¿no? Que son el TEMPO 3-4, el TEMPO 4-4 y el REPRISE, que lo que hacen es avalan el tratamiento de la poliquistosis renal autosómica dominante con el tolvaptan, ¿sí? Lo que tiene es, que ahora lo vamos a ver, tiene una indicación, digamos, no es el tolvaptan, no es un medicamento que se puede dar en cualquier paciente, tiene indicación específica y tiene importantes efectos adversos, ¿sí? En cuanto al tolvaptan, sabemos, bueno, que es un antagonista de la vasopresina, ¿sí? Que es la hormona antidiurética, es un antagonista selectivo del receptor de vasopresina B2. La vasopresina es una hormona sintetizada a nivel del hipotálamo y secretada en la circulación por la hipófisis, perdón. Tiene la afinidad que tiene el tolvaptan es 1,8 superior a la de la vasopresina por el receptor B2, según la proteína es en un 99% y es metabolizado por el citocromo P450, ¿sí? El tolvaptan lo que hace es, por eso les hablaba, ahora les voy a poner la imagen otra vez, pero les hablaba de la importancia de estas vías de señalización que tienen que ver con la fisiopatología de la formación de los quistes, porque lo que hacen es, el tolvaptan lo que hace es regular los niveles de AMP cíclico por vía de los receptores B2, es decir, que reducen los niveles de AMP cíclico, que en pacientes con poliquistosis, estos niveles altos de AMP cíclico
lo que hacen es estimulan la proliferación y secreción a nivel tubular con mayor predisposición al crecimiento de los quistes. Estos antagonistas lo que hacen es aumentar la excreción de agua libre, reducen la osmolaridad urinaria e inhiben la proliferación de las células formadoras de los quistes. El objetivo que tienen es reducir significativamente el incremento del volumen renal y enlentecer la caída de la tasa de filtrado glomerular. Esto es la imagen que les mostré anteriormente, donde vemos la célula, donde se ven las policistinas, cómo se ve que en la poliquistosis está el calcio intracelular disminuido y está activado el sistema de formación del MP cíclico, que estimula la secreción de fluidos y la proliferación celular con el aumento y crecimiento de los quistes. El tolvaptan, que es la droga, ¿sí? Que esos antagonistas de la hormona antidiurética, lo que hacen es actúan a nivel del receptor de vasopresina, ¿sí? Y lo que hacen es inhiben la formación del MP cíclico, hay disminución de la concentración del MP cíclico a nivel celular, y lo que va a hacer es, va a disminuir la secreción de fluidos a nivel de la membrana apical y va a disminuir la proliferación celular, lo que va a llevar a un menor desarrollo del crecimiento de los quistes. Algo así, digamos, simple, les digo, como para, tiene muchas otras cascadas, pero bueno, algo simple como para tener idea de dónde es que mayormente actúa esta droga, ¿sí? Es uno de los tratamientos específicos, digamos, que más se conocen. La indicación, como les decía anteriormente, la indicación es muy acotada, ¿sí? No es que le podemos dar a cualquier paciente poliquístico, ¿sí? Tiene una indicación específica, ¿sí? Esto basado en estos 3 estudios, ¿sí? Que les comenté inicialmente, que son el TEMPO, 3-4, 3-4-4 y el REPRISE, que lo que hacen, lo que vieron es en qué pacientes, ¿sí? O los cuales se estudió y daban estos, digamos, se obtenía buenas respuestas en disminuir el crecimiento de los quistes y enlentecer el deterioro de función. Los pacientes, la indicación es en pacientes con poliquistosis autosómica dominante mayor de 18 años o menor de 50 años, entre 18 y 50, con criterios de rápida progresión, ¿sí? De los que le comenté anteriormente, por lo menos un criterio de rápida progresión, y que tengan insuficiencia renal crónica entre estadios 1 y 3A, ¿sí? Esa es la indicación específica, ¿sí? Muy acotada. En cuanto a la dosis, se administra, son en forma de comprimidos, se administra vía oral, tiene dosis inicial, que se divide en 2 tomas, se van dividiendo en 45 y 15, esto bueno, es ya muy específico, pero bueno, se va ajustando en un tiempo, el ajuste se da entre 1 a 4 semanas, y de acuerdo, obviamente que va a depender de la tolerancia que tenga el paciente a la droga, porque ahora les voy a comentar los efectos adversos que produce. El primer ajuste se va aumentando a un total de 90 miligramos día, y el segundo ajuste se llega a un total de 120, que es lo que, digamos, lo ideal es llegar al máximo de 120 miligramos día, ¿sí? Vuelvo a repetir, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Se divide en 2 tomas, la dosis matutina es 30 minutos antes del desayuno, y la segunda dosis a las 8 horas, generalmente se da en la noche, antes de la cena. Y la escalada de dosis, esto que les decía, se realiza entre 1 a 4 semanas según la tolerancia que va teniendo el paciente. En cuanto a las contraindicaciones, contraindicaciones son que tenga hipersensibilidad al principio activo de algunos de los recipientes, que tenga elevación de enzimas hepáticas y los signos de daño hepático previamente, porque uno de los efectos adversos es la hepatotoxicidad idiosincrática, que el paciente tenga hipovolemia, hipernatremia, embarazo, lactancia, porque son personas que no se ha estudiado la droga, o que sean pacientes que sean incapaces de percibir o responder a la sensación de sed. ¿Por qué les digo esto? Porque el efecto adverso y una de las principales complicaciones que tiene esta droga, por eso es que
es una medicación que al utilizarla hay que tener un contacto y un seguimiento estricto del paciente y también una instrucción del médico que la va a dar, debido a que el efecto adverso produce acuaresis, ¿sí? Entonces, el paciente puede tener riesgo de hipovolemia, de hipernatremia, de deshidratación, paciente puede llegar a tener mucha sed, nicturia, nocturia, digamos, que una de las poliuria, porque llegan a orinar hasta 5 a 6 litros por día. Entonces, antes de iniciar el tratamiento es muy importante instruir al paciente con la ingesta abundante de agua. Muchas veces, digamos, en los estudios lo que se vio, que una de las principales causas de abandono del tratamiento era por esto de que el paciente le generaba alteración a la hora del sueño, ¿sí? Que no podían dormir porque estaban constantemente yendo al baño. Entonces, también en esto se nos instruye en el sentido de que el paciente cada vez que va al baño tiene que estar tomando agua, tiene que estar recuperando lo que pierde, así que el control es muy estricto que hay que tener cuando se da este tipo de drogas. Otro de los efectos adversos es la hepatotoxicidad, que se vio que era un efecto adverso idiosincrático, lo que se vio que había aumento de las enzimas transaminasas, podía estar o no presente, y menos frecuente aumento en la bilirrubina total, pero se vio que también, una vez, digamos, si se presenta esto, que también es otro parámetro a seguir en la consulta de los pacientes tratados con el tolvaptan, si se presenta esto, se suspende la droga y resuelve estos aumentos de las transaminasas. Otros tratamientos pueden ser como análogos de las somatostatina, que lo que hacen es actúan sobre receptores también que inhiben la acumulación de AMP cíclico en el riñón y en el hígado. Entonces sería el aumento del volumen de los quistes, tanto a nivel hepático como renal. El tolvaptan, que les comenté anteriormente, es selectivo del receptor B2, que entonces lo que hace es solamente actúa a nivel de la poliquitosis renal, ¿sí? No actúa a nivel de la poliquitosis hepática. Otras drogas son como los inhibidores de la mTOR, que es otra de las vías también implicadas en el crecimiento de los quistes, que retrasarían la expansión y producción de la función renal. Pero uno de los tratamientos, digamos, que se hacen específicos, más que nada, está orientado al tolvaptan, que les comenté anteriormente. Esto con respecto a poliquistosis renal autosómica dominante. En cuanto a algo muy breve de poliquistosis renal autosómica recesiva, es que forma parte de síndromes fibroquísticos hepatorrenales. Hay una mutación del PKHD1 que lo que hace es generar la fibrocistina. Tiene inicio intraútero en 1 en 200.000 nacidos vivos, no hay diferencia por sexo. La clínica es al nacimiento o intrauterina. Pueden presentar nefromegalia o oligodramios, o bien el fenotipo de Potter, que se manifiesta con hipoplasia pulmonar, alteraciones de facies o deformidades óseas. Tiene una mortalidad perinatal del 30%, si hay sobrevida a los 5 años es que viven, en el primer mes tiene una sobrevida del 80 al 90, y luego el paciente presenta hipertensión precoz, de difícil manejo, insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica terminal se alcanza aproximadamente a los 5 o 15 años en el 30 a 70% de los pacientes, tienen afectación hepática, que lleva finalmente con fibrosis del espacio periportal e hipertensión portal. El diagnóstico es a través de la clínica o la ecografía. Los riñones están aumentados de tamaño, con aumento difuso de la hipogenicidad, con pérdida de la diferenciación corticomedular, y los túbulos colectores están dilatados en forma radial, ¿sí? Se puede hacer también por tomografía o resonancia, y si hay dudas, se hace el test genético, que se reserva más que nada para el consejo genético en familias con que ya han tenido un hijo previamente con esta patología. El tratamiento es
También de los síntomas, control de la TA a través de IECA, ARA2, beta-bloqueantes, diuréticos, manejo de la insuficiencia renal crónica y el tratamiento, en este caso también, de la hipertensión portal, y muy probablemente, en caso de llegar y requerir, requieren trasplante doble, tanto hepático como renal. Entre otras enfermedades quísticas, también ya no genéticas, sino adquiridas, tenemos la enfermedad quística adquirida, que es, como su nombre lo dice, son quistes, ¿sí?, que se dan en pacientes con insuficiencia renal crónica. Son quistes renales únicamente, bilaterales, menores de 0,5 centímetros, generalmente en pacientes que se encuentran en hemodiálisis o diálisis peritoneal, y pueden desarrollarse en el 50% a los 3 años y en el 90% a los 10 años de haber iniciado la terapia de reemplazo, ¿sí? La mayoría son asintomáticos o pueden presentar dolor, hematuria y o fiebre debido a alguna complicación de los quistes. Y lo que más importante en esto es que puede haber una transformación a un CA, ¿sí?, a un cáncer en el 0,2 al 0,9%, entonces es importante el control con ecografía, tomografía, de acuerdo a lo que requiera, en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis, ¿sí? Anualmente, por lo menos, hay que tener un control de una ecografía para ver si ha desarrollado o no quistes y si ese quiste puede llegar a malignizarse o no, ¿sí? Más que nada por el tema de, obviamente, es un tumor, hay que ver si ahí se saca o no, y el tema de qué edad tiene el paciente, si está en lista de espera para un trasplante renal, ¿sí? Hay que, obviamente, para un trasplante el paciente tiene que estar libre de enfermedad oncológica. En cuanto a otras enfermedades quísticas, tenemos el quiste simple. Este es una de las consultas muy frecuentes a nivel de consulta ambulatoria, ¿sí? Es una lesión quística más común, generalmente es unilateral, pueden ser solitarios o múltiples, aumentan con la edad, 50% a los 60 años, en pacientes tabaquistas, con insuficiencia renal crónica, hipertensos, generalmente tienen ausencia de historia familiar, pueden ser asintomáticos, es muy raro que tengan alguna complicación. La complicación que pueden llegar a tener es alguna de las complicaciones, infección, hemorragia, muy poco frecuente, o una de las cosas por la cual hay que seguirlo al paciente, por lo menos anualmente, es por el tema de que pueda llegar en bajo porcentaje, pero puede pasar, es que se malignice, ¿sí? Son de pared fina, sin septos o contenido, el diagnóstico es con una ecografía y si quedan dudas se hace una tomografía. En cuanto a los quistes, sabemos que está la clasificación a través de la clasificación a través de la imagen de una tomografía, que son en la clasificación de Wozniak, ¿sí? Que permite... Sí, que permite determinar el potencial de malignidad y seguimiento del paciente, ¿sí? La clasificación de Wozniak lo que hace es distingue 4 categorías de las masas renales, que es el Wozniak 1, el 2, el 2F, el 3 y el 4, ¿sí? Y lo que hace es, Wozniak 1 es un quiste simple, benigno, de paredes finas, no contiene tabiques, no realza con contraste, es un quiste benigno. El Wozniak 2, es un quiste también benigno, puede contener algunos tabiques finos, alguna calcificación fina, son menos de 3 centímetros, no realzan con el contraste, este también es un quiste benigno. El Wozniak 2F, que es el que tiene que tener seguimiento, puede tener un número mayor de tabiques finos, tiene un realce mínimo con uno de los tabiques finos o de la pared, tiene un pequeño engrosamiento, puede tener un pequeño engrosamiento de los tabiques o de la pared, y puede también tener calcificaciones, pero que no van a realzar con el contraste, generalmente también son menores o igual a 3 centímetros, estas lesiones tienen bordes bien definidos, entonces estos quistes lo que sí necesitan es un seguimiento porque en un pequeño porcentaje pueden malignizarse, ¿sí?
La otra clasificación es el Bosniak 3, que son, estas son masas quísticas que presentan paredes o tabiques irregulares y engrosados, en lo que en estos hay realce con el contraste, y estos quistes pueden llegar a necesitar cirugía, ya que, o un seguimiento más estricto, ¿sí? Ya que son malignos en un mayor a un 50% de los casos. Y el Bosniak 4 es cuando la lesión es claramente maligna, realza con contraste, y el tratamiento de elección es la cirugía, ¿sí? Esto es el seguimiento, digamos que si nos quedan dudas o en un paciente que algún quiste describan que tiene algún tabique o que lo venimos siguiendo, ¿no? O que ha modificado las características del quiste, se pide una tomografía. Se pide que se clasifique de acuerdo al Bosnia en qué estadio estaría, como para poder tener un seguimiento más estricto, ¿sí? Acá les puse un algoritmo como para tener en cuenta que tenemos un seguimiento conjunto también con los urólogos, porque en caso de tener que requerir cirugía, obviamente que lo hace el servicio de urología, ¿sí? Así que es como, de acuerdo a cómo, también es muy individual en cada paciente, ¿no? Pero de acuerdo a cómo vaya, es si requiere un control anual, requiere un control cada 4 meses, cada 6 meses, eso se va controlando, o bien si requiere directamente hacer un tratamiento quirúrgico. Así que muy bien. Eso es todo, ¿sí? En cuanto a enfermedades quísticas, ¿sí? En otra oportunidad les he hablado de las otras distintas enfermedades como es la espongiasis medular y todo eso, pero bueno, es algo que no es, digamos, no es algo frecuente de ver. Yo no he visto nunca he visto nada, así que en esta vez lo que hice fue un poco hacer más hincapié en lo que más comúnmente vemos en la práctica, ¿sí? Y más que nada, lo que sí tendrían que manejar un poco mejor para el tema del examen sería el tema de la poliquistosis renal autosómica dominante, ¿sí? Ya que es una de las patologías es la hereditaria renal más frecuente y es la que, digamos, es una de las cuarta o quinta causa de pacientes de ingreso a hemodiálisis, ¿sí? O a diálisis peritoneal. Así que bueno, y esta clasificación de Bosnia, que es la clasificación de los quistes a través de la tomografía, ¿sí? La doy porque a veces, porque esto a veces también lo ven, no sé si en imágenes o urología, no sé, pero bueno, alguna que otra vez, si les ha tocado, no sé, examen con el doctor Primarqui, por ahí le gusta también esta clasificación, o por lo menos que la sepan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, una cosa no comprendí. ¿Por qué la nefrectomía antes, pre-trasplante? ¿Pre-trasplante? Si el paciente, ¿sí? Si el paciente tiene complicaciones de infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Te hablo de que el paciente esté internado 3 a 4 veces en el año, ¿sí? Por infecciones urinarias a repetición, o tiene hemorragias quísticas, ¿sí? Que tengan compromiso hemodinámico importante, lo que se trata de hacer es tratar de evitar complicación, digamos, tratar de sacar por así decirlo, para que entienda, sacar el problema y evitar complicaciones a posterior cuando ya tenga un órgano implantado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que se evalúa es, a veces se evalúa es el riñón implantado, ¿sí? Se coloca en la fosa ilíaca, ¿sí? A veces, de acuerdo a la contextura del paciente, es tan importante el volumen que adquieren estos órganos por el crecimiento de los quistes, ¿no? El volumen que adquiere el riñón o el hígado, que no le queda espacio, ¿sí? Anatómico para trabajar a los cirujanos, ¿sí? Entonces es que, por eso también es una indicación de hacer nefrectomía. Claro, sí, clarísimo. Depende igualmente, esto también no todos lados se manejan igual, depende de la experiencia, como en todas las cosas, ¿no? Depende de la experiencia del equipo de trasplante, ¿sí?
Acá en el hospital se evalúa, no es que se saca siempre, se evalúa cada caso en particular, pero si hay complicaciones o no hay mucha, digamos, puede llegar a ser una complicación el día del trasplante, eso se trata previamente para evitar que que perjudique la implantación del órgano, ¿sí? Claro, pero lo ideal sería no sacarlo, digamos, y que Si se puede evitar, no se saca, ¿sí? Genial. Se queda con todo. Igualmente, hay veces que si ya está en diálisis ni nada, digamos, el riñón no te aporta mucho tampoco, Mucho más, sí. ¿sí? Pero bueno, más que nada es por tamaño, la indicación, ¿sí? Que esté ocupando mucho espacio, o bien por alguna complicación de estas que puede a posteriori porque después te puede generar que el paciente se vuelva, uno lo trasplantás, el órgano le anda bien y todo, digamos, no está en diálisis, pero te puede generar todas las otras complicaciones del órgano igualmente. Claro. De infección, de hemorragia, ¿sí? Claro, sí, y encima inmunosuprimido tal vez. Por eso, es toda una combinación, ¿sí? Sí. Le podría pedir si nos puede pasar las diapositivas, porque la verdad algunas cosas no llegué a tomar apunte y Bueno. no están. ¿Me dan el mail? Sí. Creo que lo subieron, ¿no? Al mail la otra vez o no, pero bueno, por las dudas, mira. Sí. Es UDH británico 2020, todo en minúscula, @gmail.com. Ahí Bueno. está escrito también en el chat, por las dudas. Bien, sí. Está. Así que bueno, les paso las clases entonces, ¿sí? Igual cualquier cosa, cualquier pregunta o lo que sea, me hacen por el chat o lo que sea, ¿sí? Bueno, doctora, muchas Bueno, gracias. perdón, antes que me olvide, porque me dijeron que hoy hay clases con el doctor Trimarchi a las 15 horas, ¿sí? Con el tema de glomerulopatías. Sí, Para revisión estos audios que envió. El tema es si por favor alguien puede programar el Zoom, ¿sí? Para que el doctor se pueda después enganchar. Bueno. ¿Eh? Sí. Así, muy bien. Así que bueno, chicos.